Vamos a tener, amén, un especial, pero antes vamos a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, verso 7 al 8. Voy a rogar que se pongan en pie, por favor, para dar lectura a la palabra de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 3, verso 7 al 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta noche, mis hermanos? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, en tu precioso nombre. Declaramos victoria. Declaramos que tu palabra fluye, Señor. Tu palabra nos alimenta en esta noche. Declaramos, Padre amado, tus bendiciones sobre cada uno que estamos presentes en este lugar. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Tome su lugar, siéntese por favor, hermanos. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche lleva como título: Sueños de Libertad. ¿Cuántos dicen amén? Todo ser humano anhela ser libre. Amén. El hombre anhela ser libre del pecado. Otros anhelan ser libres del miedo. Otros de la culpa. Otros anhelan ser libres de ataduras, libre de cadenas espirituales, libre de hábitos destructivos. Ese deseo de libertad, mis amados hermanos, ha estado presente desde el principio de la historia del hombre. La palabra de nuestro amado Dios en el libro de Éxodo, el pasaje que acabamos de dar lectura, hermano, narra la historia del pueblo hebreo. Pueblo que durante más de 400 años que estuvieron ellos en cautiverio. Pero aunque estaban ellos esclavizados, sin embargo ellos soñaban con que un día iba a llegarles la libertad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aunque para muchos del pueblo hebreo cada amanecer era igual. Cada día, dice la Biblia, que ellos fabricaban ladrillos. Cada noche ellos dormían soñando con aquella libertad.
aunque para ellos eso era un sueño, sin embargo, mis amados hermanos, para nuestro Dios era un propósito. Déjeme decirle que el mismo Dios que escuchó el clamor del pueblo de Israel y los liberó, Él sigue escuchando hoy el clamor de aquellos que están esclavizados por el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese Dios no ha cambiado. Y déjeme decirle que nuestro Dios no solo saca a su pueblo de la esclavitud. Aquel Dios que saca al pueblo de la esclavitud también es el mismo Dios quien lo conduce hacia una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque estaban esclavizados, no se quedaron en esa condición. Dios los sacó de la esclavitud para conducirlos a una tierra buena que fluía leche y miel. Y vengo a decirles a cada uno que están presentes en esta noche: todo sueño de libertad comienza con un clamor a Dios. Amén. Porque la Biblia dice en Éxodo 2, 23 al 25: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, oiga esa palabra, dice, gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amén. Todo sueño de libertad comienza con un clamor a Dios. Ese pueblo que estaba condenado a la esclavitud, ellos, aunque estaban en una condición de esclavo, pero ellos no se quedaron conformes en esa condición. Ellos dijeron: nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que puede escuchar nuestro clamor, un Dios que puede oír nuestras oraciones. Y dice la palabra que ellos clamaron a Dios, y el clamor subió a Dios, y el Señor escuchó la oración. Por eso dice en el verso 24: y oyó Dios, oiga esa palabra, oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Amén. Y dice la palabra: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Usted está pasando por problemas, usted está pasando por situaciones apremiantes, difíciles en tu vida. Hay cadenas que estás arrastrando, cadenas que te tienen atado, atada. Hay cosas que has querido dejar y no has podido por meses, por años, quién sabe. Este mensaje para usted en esta noche. Este mensaje para que usted entienda que el mismo Dios que escuchó el clamor de este pueblo que estaba esclavizado es el mismo Dios que está escuchando en este momento, y Él escucha el clamor de sus hijos. Amén. Antes de que hubiera milagros, hermano, hubo lágrimas. Antes de que el mar Rojo se abriera en dos, hubo sufrimiento. Antes que se levantara un libertador llamado Moisés, hubo de parte del pueblo oración a Dios, clamor
a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso significa que el sufrimiento, significa que el dolor produjo clamor. Amén. Estás pasando por problemas. Esa situación te tiene estresado, ¿ok? Eso tiene que producir en tu vida clamor a Dios. No tienes que estar contenta. No tienes que estar contento con esa situación. Hay promesas de libertad de parte de Dios para tu vida. Dios te ha llamado para que seas libre de toda atadura, de todo pecado. Dios te ha llamado a ser libres. ¿Cuántos dicen gloria al nombre de Jesús, hermano? Gracias, hermano. Muchas personas solo buscan a Dios cuando descubren que sus cadenas son más fuertes que ellos o ellas. Porque lamentablemente el pecado promete libertad, pero el pecado termina esclavizando a la persona. Por eso Jesús dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero sin embargo, el dolor puede convertirse en el comienzo del milagro cuando lleva al hombre a buscar a Dios en oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todo sueño comienza con clamor. Todo sueño de libertad comienza con clamor. Y vengo a decirles también que todo sueño de libertad nace en el corazón de Dios. Amén. O sea, el hecho de que el hombre sueñe con la libertad, eso ha nacido y nace en el mismo corazón de Dios. Porque es Dios cuando creó al hombre, lo creó libre. ¿O no? Libre del pecado, libre de enfermedades, libre de toda maldición. Adán y Eva disfrutaban, hermano, en el jardín del Edén de las ricas y grandes bendiciones de Dios que había provisto para con sus vidas. Ellos vivían en una eternidad constante. Amén. Y eso nació en el corazón de Dios. Y vengo a decirle, tu libertad, ese sueño de libertad, ese sueño de liberación que hay en tu vida, déjame decirle que ese sueño ha nacido en el corazón de Dios. Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere, mi hermano, mi amigo, que usted sea libre. Y pastor, ¿cómo lo sabemos eso? Pues la palabra de Dios lo dice. En Éxodo 3 que hemos dado lectura, en el verso 7 y 8, miren lo que dice la palabra. Dijo luego Jehová, miren lo que dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Qué dice Dios? He visto. Eso significa que tu sufrimiento, que tu angustia, que tus cadenas, que tus problemas, Dios los ve. Amén. Dios no es ajeno a lo que te está pasando. Él exactamente sabe lo que está pasando contigo, el problema que estás atravesando. Dios lo ve con sus ojos. Así que si usted dice, oh no,
Parece que a nadie le importo. Parece que a nadie le intereso. Parece que este problema que estoy pasando a nadie le importa. A mi padre no le importa, a mi madre no le importa, al pastor no le importa, a nadie le importa. De pronto usted puede decir, ok, de repente a todas las personas que ha mencionado no le importa, pero vengo a decirte que al Dios Todopoderoso, a Él sí le importa, y Él sí ve lo que estás pasando. Él exactamente ve lo que usted está atravesando. Dios ve cada lágrima, cada sufrimiento, cada angustia que te está agobiando. El Señor lo ve. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y sabe qué más? Dios no solamente dice he visto y se acabó, no. Y luego dice Dios, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Amén. He oído. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no solamente ve tu sufrimiento, Él también escucha tu clamor. Aunque pareciera que eso no fuera así, pero la verdad que Dios sí escucha. Uno de los ayunos que hice en el pasado, me acuerdo que hice una lista larga por los cuales estaba ayunando. Y pasado el tiempo, ya pasado semanas, ese apunte lo tengo anotado aún en la Biblia, en mi Biblia. Y no sé cómo veo, hermano. Y cada punto que había orado a Dios por esas necesidades, yo di cuenta me había dado, pero cuando retrocedo en el pasado digo, wow, yo oré por esto y por esto. Hablé con mi amada esposa y digo, amor, Dios ha contestado mis oraciones, en otras palabras, porque era mi petición a Dios. Amén. Yo no sé si a usted le parece, pero ¿a cuánto de ustedes le ha tocado pasar que usted ha orado y como que no hubiera respuesta? ¿Ah? ¿Le ha pasado? Como que Dios no hubiera escuchado. Pero hermano, es como que no, a nuestro parecer. Pero en esta noche Dios nos enseña a través de su palabra que Él sí escucha el clamor de sus hijos. Dale palmas fuertes a ese Dios maravilloso. Dios no solamente ve, Dios escucha el clamor de su pueblo. ¿Y sabe qué más dice? Pues he conocido sus angustias. Dios conoce tus angustias. Dios sabe qué es lo que te angustia en tu vida. Y no solamente eso dice Dios. Y dice la palabra, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Oh hermano, el Dios a quien servimos no solamente ve nuestro sufrimiento, no solamente Él escucha nuestras oraciones, y no solamente, hermano, conoce nuestra angustia. ¿Sabe qué? El Dios a quien servimos es un Dios que se activa y se mueve, y Él se mueve a favor de aquellos que le creen. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios dice, he descendido para librarlos. Dios no es ajeno al sufrimiento humano y dice, vamos a ver cómo sufre. Se lo merece. No. El Señor dice, yo soy un Dios compasivo. Yo soy un Dios que escucho el clamor de mis hijos. Yo conozco las angustias, los sufrimientos, y yo escucho sus oraciones y no me quedo quieto. Él dice, yo voy a moverme, yo voy a descender para librarlos.
Y eso fue la razón por la cual Dios se manifestó a Moisés. Y para darle una orden y decirle: yo te envío a los hijos de Israel para que los saques de la esclavitud y los lleves a través del desierto a una tierra que he prometido a Abraham, a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno, hermanos, servimos a ese Dios maravilloso. Qué bueno que servimos a ese Dios maravilloso. Y el Señor levantó, nosotros sabemos, a Moisés para libertar al pueblo de Israel. Pero sin embargo, déjeme decirle que todo sueño de libertad no solamente quedan ahí. Hay un enemigo nuestro que siempre se va a oponer. Amén. Cuando Moisés llegó donde estaba el pueblo de Israel, y Moisés dice: hey pueblo, Dios me ha enviado. De aquí Dios ahora nos va a sacar a la tierra prometida. Pero así como Él fue con buena nueva de libertad, de liberación, se levantó una terrible oposición. ¿Y a través de quién? A través del hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces, llamado Faraón. ¿Estamos? Hermano, Faraón representa a Satanás. Amén. El mundo, el sistema del mundo en el cual nosotros vivimos representa a Egipto. Por eso cuando algunos hermanitos se alejan de Dios y dicen: ¿y dónde está el hermano? No, se fue a Egipto. En otras palabras, se fue al mundo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No, está de viaje el hombre. ¿Dónde? A Egipto. A Egipto. Se fue al mundo. Como algunos que estamos aquí, hemos estado un día sirviendo al Señor y después nos fuimos de paseo a Egipto. A ver, ¿cuántos se fueron de paseo a Egipto? Yo me fui de paseo a Egipto también. Yo conocí al Señor a los 10 años. Me bauticé en el precioso nombre a los 13 años. A los 15 años le dije al Señor: dame los bienes que me corresponde, yo voy a ir y quiero hacer mi vida. Y me fui. Me fui así como el hijo pródigo. Estuve 5 años apartado del Señor. Y pregúnteme, pastor, ¿y cómo le fue? De maravilla, le voy a decir. ¿No? No, imposible. No conozco a nadie que haya conocido a Dios y se haya apartado que le vaya bien. Amén o no es amén. Por eso un día volví, gracias a Dios, como el hijo pródigo. Un día, oiga, y déjeme decirles que ni siquiera volví porque yo quise volver, sino que fue el Señor que fue a buscarme a través de un primo. Me dijo: hey, vamos a la iglesia. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la escuela dominical? Vamos, vamos. Tanta insistencia fui. Y esa noche Dios tocó mi corazón. 1 de diciembre de 96. Este año voy a cumplir 30 años. 30 añitos de haber retornado al camino de Dios. Me cansé de Egipto, hermano. Oiga, me cansé de Egipto. Me cansé del amo injusto, malo, llamado Satanás. Porque Satanás como amo es pésimo, es malísimo. No sabe tratar a sus esclavos. ¿Amén o no es amén? Amén. Pero gracias a Dios, hermano, el Señor me libertó. Amén. Así que todo sueño de libertad encuentra oposición de parte de Satanás. Pero vengo a decirle que mayor, aleluya, mayor es el poder del Dios a quien nosotros mayor es el poder del Dios a quien servimos.
¿Sabe por qué? Porque Dios rompe las cadenas que atan al hombre con su gran poder. Dios los rompe. Las 10 plagas que Dios envió a Egipto, hermano, no fueron simples castigos. Fueron una demostración del poder absoluto de Dios sobre Egipto y sobre Faraón. Hermano, cada plaga que Dios había enviado a Egipto, hermano, eso era evidencia de que solo Jehová de los ejércitos era el único Dios verdadero. Amén. Aunque el enemigo parecía poderoso, sin embargo el poder de Dios era grandemente mayor. Mayor, dice Pablo, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El poder de Dios, hermano, es mucho mayor. Satanás es poderoso, pero solo Dios es todopoderoso. ¿Con quién está usted? ¿Con el poderoso o con el todopoderoso? Estamos con el todopoderoso. Estamos sirviendo al todopoderoso, hermano. Pero déjeme decirle que toda libertad, diga conmigo, toda libertad exige la sangre del Cordero. Porque la última plaga que Dios mandó era la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto. Dios dijo a Moisés, ok, esta noche a la medianoche va a pasar el ángel de la muerte. Y Dios instruyó a su pueblo. Oiga, presta atención. Dios instruyó a su pueblo y dijo, ok, quiero que cada familia sacrifique un cordero. Y van a asar. Y luego van a comer en familia. Pero antes de que saboreen y que coman con hierbas, con panes sin levadura y con todo eso, antes que pase eso, cuando ustedes sacrifiquen el cordero, la sangre del cordero van a usar para untar, para pintar, para que usted me entienda, los dinteles y los postes de las puertas de las casas de los hebreos. Para que cuando el ángel de la muerte pase, no mate a ninguno que está dentro de esa casa. Y cada familia tuvieron que sacrificar al cordero y untar con la sangre del cordero los postes y los dinteles de las puertas. ¿Y sabe algo? Esa noche, a la medianoche, el ángel de la muerte pasó. Y dice la palabra de Dios que todos los primogénitos de los hijos de los egipcios, incluyendo de los animales de los egipcios, dice la palabra, que todos murieron aquella noche porque el ángel de la muerte pasó. Pero aquellos que estaban dentro de la casa, donde los postes y los dinteles de las puertas habían sido untados con la sangre del cordero, hermano, ninguno pereció. Todos estaban vivos para la gloria de Dios. Gloria al poderoso nombre de Jesús. Pastor, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Eso fue ya con el pueblo de Israel, que cordero, y ahora ya no se sacrifica corderos. Sí, pero lo que pasa es que en este tiempo el Cordero de Dios, Jesucristo, fue sacrificado hace 2000 años atrás, y Él derramó su preciosa sangre para que usted y yo en este tiempo también tomemos esa sangre y untemos nuestras vidas. Déjame decirte que el ángel de la destrucción, que el ángel de la muerte sigue asesinando, sigue matando a hombres y mujeres. Pero si tú untas tu vida, si tú untas tu familia con la sangre del Cordero de Dios, aleluya, el ángel de la muerte no va a hacer nada a tu familia.
Hay poder en la oración de una madre. Hay poder en la oración de un padre. Yo felicito a aquellos guerreros y guerreras que mañana, 29 de julio, van a ser bautizados en el precioso nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el momento que usted sea bautizado en el nombre de Jesús, en ese momento usted va a ser untado tu vida por la sangre del Cordero de Dios. En ese momento la sangre de Cristo va a actuar en tu vida, lavando tus pecados. Y aquellos que ya hemos sido bautizados, démosle gloria a Dios, hermano. Démosle alabanza, honra, honor a nuestro Dios, porque Él nos ha limpiado. Él nos ha liberado, nos ha limpiado. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que, hermano, el Señor sacó a su pueblo con mano poderosa. Amén. ¿Y sabe algo? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel salió. Faraón dejó salir al pueblo. Dijo, ok, el Dios de los hebreos ha vencido, ha ganado. Ok, entonces salgan. El pueblo de Israel salió en libertad. Gloria a Dios. Pero dice la palabra que mientras ellos escapaban, mientras ellos iban por el desierto, dice que Faraón se echó para atrás. Dijo, ¿cómo es posible que hemos dejado ir a estos esclavos? Ahora que ellos se fueron, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer la labor que ellos hacían? ¿Cómo es posible que hemos dejado escapar a estos hebreos esclavos? Vamos a seguirlo, dijo Faraón. Vamos a volverlos a traer. Ejército, vamos en marcha. Y todos, hermanos, fueron en contra. Amén. Para traer al pueblo de Israel de vuelta a la esclavitud. Eso es lo que el diablo siempre va a intentar hacer contigo. El Señor te ha liberado, te ha libertado y sale, amén, a devorarte. Como dice que el león está como león rugiente, Satanás como león rugiente, buscando a quién. Con la finalidad de que vuelvas nuevamente atrás al pecado, a ser esclavizado por esos vicios que en el mundo te ataban. Pero dice la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel estaba avanzando y vieron adelante que ya había una mar, hermano, tan enorme que era imposible pasar. Atrás venía el ejército de los egipcios. Delante estaba el mar Rojo. Y a los costados era imposible, hermano, eran desiertos para un lado o para otro. Pero dice la palabra de Dios que aquel Dios que abre caminos por donde no hay, ese Dios abrió camino en ese día. Abrió camino por en medio del mar Rojo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vas a ver, hermano, que en este caminar que estás con Cristo Jesús, muchas puertas, muchos caminos aparentemente se van a cerrar, aparentemente que no va a haber salida, pero vengo a decirte que el Dios a quien servimos es experto para abrir puertas. Él es experto para abrir caminos por donde no hay. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y el Señor lo liberó. Les dio la victoria. Pasaron por en medio del mar en seco, dice la palabra. Y queriendo los egipcios hacer lo mismo, ellos fueron ahogados. Y todo el ejército que entró al mar murieron ahogados. Amén, hermanos. Y ahí es cuando María agarró su pandero y todas las mujeres detrás de María comenzaron a celebrar por otra gran victoria que Dios había dado a su pueblo. Cada victoria que Dios te da,
Alábale al Señor. Cada victoria que Dios te provee, glorifica el nombre de Jesús, hermano. El pueblo de Dios estaba libre. Diga conmigo, estaba libre. Pero déjeme decirle algo. Escúcheme. La verdadera libertad, oiga esto. La verdadera libertad no solo consiste, hermano, en salir de Egipto. ¿Cómo es eso, pastor? Oiga esto. Muchos de los hebreos salieron físicamente de Egipto. Físicamente estaban libres. Pero lamentablemente Egipto siguió viviendo en sus corazones. Eso es lo más terrible que puede pasar. ¿Me está entendiendo, hermano? Usted ha salido del mundo físicamente, ok, pastor, estoy bien vestido, ya tengo mi vestido correcto, las damas, los varones, ok, pero ¿sabe qué? No solamente salga físicamente del mundo, tienes que hacer que el mundo salga de dentro de tu corazón. Así es. Gloria a Dios. Porque si todavía extrañas las cosas malas que hacías en el mundo, porque eso pasó con el pueblo de Israel. Ellos salieron en el desierto, ellos comenzaron, oh, ¿cómo no volvemos a Egipto? Allá teníamos comida, comíamos carne, comíamos cebolla, comíamos ajo, oh, comíamos comida, éramos esclavos, sí, estábamos maltratados, sí, pero al menos comíamos. Otros clamaron y dijeron, oh, ¿acaso no hay sepulcro en Egipto? ¿Por qué tenemos que morir en el desierto? Oh, hermano, Dios no los había sacado al desierto para morir. Dios los había sacado, hermanos, del Egipto para que pasen por el desierto. El desierto solamente era temporal. Ellos tenían que atravesar la prueba del desierto y poseer la tierra buena que Dios los había prometido. Así es. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que si usted está pasando su desierto en este momento, pastor, yo salí del mundo, yo renuncié al pecado, al diablo, y pastor, yo estoy pasando un desierto, no veo bendición, no veo respuesta, no veo nada, todo el mundo me da la espalda. Ok, estás pasando tu temporada del desierto en tu vida, pero déjame decirte que ese desierto no es tu destino final. Ese desierto solamente es una temporada breve, corta, porque después del desierto viene la tierra prometida. Después de la escasez viene la abundancia. Después de las vacas flacas vienen las vacas gordas. Prepárese. ¿Estamos? Prepárese. Yo siento que muchos están a punto de alcanzar. Por eso dice la palabra, no nos cansemos de hacerle bien. Pues a su debido tiempo cosecharemos. Si no desmayamos. Ahí está la palabra clave. Si no desmayamos. ¿Y qué pasa, pastor, si desmayo? Vas a perder todo. Algunos van a estar a punto de llegar a la tierra prometida y se desmayan y se pierden la bendición de Dios. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Escúcheme, con esto termino. El sueño de Dios, hermano, escuche. El sueño de Dios es más grande que salir de Egipto. El objetivo, hermano, nunca fue solamente dejar atrás la esclavitud. El objetivo de Dios para con su pueblo era llevarlos a una tierra donde ellos pudieran servir y adorar a Dios. La verdadera libertad no consiste únicamente en dejar el pecado, mis hermanos, sino consiste en vivir una vida para la gloria de Dios. Amén o no es amén.
Cristo Jesús no solamente nos salva de algo, sino que Cristo Jesús nos salva para algo. ¿Y para qué algo nos salva, pastor? Nos salva el Señor para servirle, para adorarle, para que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso nos salva. Para que le adoremos, para que le sirvamos, para que los propósitos de nuestro Padre Celestial se cumplan en nuestras vidas. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración de poder. Dios bendiga en casa en el nombre de Jesús. Ahí donde está, levante clamor, levante oración, clame por su familia, clame por su hijo. El Señor quiere salvarle. El Señor quiere ayudarle, quiere bendecir su vida, su familia, liberar a sus hijos de esa esclavitud del pecado. Dios bendiga, muchas bendiciones en el nombre de Jesús.